Que el Señor les bendiga. Soy Héctor Catani. Hoy para una breve lectura en la palabra de Dios en la carta que Pablo escribió a los Corintios. Corinto es una ciudad histórica de Grecia que se destacaba por una gran actividad portuaria. Grandes embarcaciones llegaban y llegan en esa zona, una zona de negocios alentadores y prometedores. Corinto también en la historia se destaca porque allí se inauguraron lo que hoy nosotros conocemos como los Juegos Olímpicos o las Olimpiadas, pues en esa ciudad tuvo su origen y Pablo habló algunas cosas al respecto en las dos cartas que escribió. También estaba un lugar de adoración en el monte que se conoce como Acorinto. Era un lugar donde unas 1000 sacerdotisas ejercían un sistema de culto idolátrico pagano. Corinto era una ciudad de mucha perversión, de mucha inmoralidad, como todo lugar donde hay una gran actividad portuaria. En cuanto a la iglesia, la gente se fue desviando de los principios de la palabra de Dios, prestando los oídos a los falsos maestros, y había una división. Habían algunos que preferían al apóstol Pedro como predicador, quien aparece con el nombre de Cefas. Otros preferían a Apolos, que era un predicador joven, poderoso en las escrituras, y otros tenían su preferencia por Pablo. Por lo tanto, había una conducta carnal dentro de la iglesia, había una división. Y allí era una iglesia que tenía todos los dones del Espíritu, pero no los supieron aprovechar. Algunos se inclinaron por los dones más destacados, como el don de la sanidad, o el don de hablar en lenguas e interpretar lenguas. Y a la luz de eso, el apóstol Pablo escribe el último versículo del capítulo 12, donde él dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es decir, que en esa lucha, en esa disputa por obtener los dones más destacados, los más resonantes, Pablo dice: yo quiero mostrarles a ustedes un camino más excelente, y ese camino es el del amor. Frente a todas esas cosas que podrían llegar al hombre a la cúspide de la fama, del reconocimiento, Pablo dice: hay un camino más excelente que todos deben conocer, y es el camino del amor. Y esto es lo que escribe en el capítulo 13. Pues toda esta introducción fue para compartir con ustedes el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, que dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte
se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Luego de esta notable descripción del amor, de lo que Pablo llamó el camino más excelente, termina este capítulo hablando de las tres virtudes cristianas: fe, esperanza y amor. Pero Pablo se encarga de decirnos que el amor es el mayor de todas las virtudes, y la razón es porque Dios es amor. Dios es eterno, el amor es eterno, porque la fe que tenemos en Cristo como nuestro Salvador y la esperanza que tenemos en el regreso de Cristo para buscar a los que Él compró con su sangre, es decir, a los que hemos creído en Él como Salvador, esas cosas hallarán su cumplimiento cuando el Señor venga, y estaremos en su presencia por toda la eternidad. Y por primera vez el Señor estará frente a su iglesia, la que Él compró con precio de sangre preciosa en la cruz del Calvario. Pero de estas virtudes, fe, esperanza y amor, el mayor es el amor, porque Dios es amor, porque Dios es eterno, y ese amor es eterno. Solamente esta reflexión final. Dice Pablo, pero escribiendo a los romanos en el capítulo 5 y el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está reflejado el amor de Dios en la cruz del Calvario. No hay ninguna demostración de amor en la historia humana que supere el que Cristo mostró en la cruz al morir por los pecadores. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, es decir, que Dios, sabiendo que no somos la joya de este mundo, Cristo, conociendo nuestra condición de pecadores, fue y ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario para conseguir perdón de nuestros pecados y para conseguir una salvación que es eterna. Por eso dice la Biblia en Juan 3, verso 16, en ese texto que consideramos el corazón de la Biblia, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo más maravilloso que Dios puede darle al ser humano, vida eterna. Y esa vida está en Cristo, esa salvación eterna está en Cristo. De tal manera amó Dios al mundo, con letras doradas, con letras de fuego. Dios quiere marcar su amor en nuestros corazones cuando creemos en Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Hoy es un buen día para venir con un corazón sincero y arrepentido de nuestros pecados y pedirle a Cristo que Él nos salve y nos salve eternamente conforme a la promesa bíblica, conforme a la palabra de Dios. Desde Buenos Aires, soy Héctor Catani, a corazón abierto para usted. Dios bendiga grandemente su vida y sus decisiones.